Buenas tardes, amigos. Tardes, en este jueves 15 de diciembre de 2022. Saludamos rápidamente a Juan Antonio, que nos dice: saludos, Fernando, amigos y amigas desde Santa Pola, Alicante. A Matías, hola, amigos buscadores. A Margot Rodríguez Gómez, hola, buenas tardes a todos. A Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, amigos buscadores, siempre desde Guatemala, un saludo fraterno para todos. Y a Carmen Martín, buenas tardes a todos los buscadores desde Bilbo. Mónica, buenas noches, buenas noches. Pedro Calvo, buenas tardes, noches, desde la montaña alavesa, saboreando el invierno. Bien, pues ya son, ya son las 8. El Tucán Volador nos dice: buenas tardes a todos, saludos, profesores. Y Edu, buenas tardes, Fernando y compañeros. Bien, tengo que decir que el título de hoy está confuso adrede. Claudia Barba, buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos buscadores. Decía que el título está adrede confuso y nebuloso porque el lunes por la tarde, cuando tuve que ponerlo, hacer el cartel, pues no tenía idea de qué iba a tratar el taller. Y entonces pues puse un título ambiguo. Hablaremos de un aspecto general de la evolución y es de la jungla en la que estamos. Estamos en una jungla donde el pez grande intenta comerse al chico. Y entonces tenemos que saberlo y tomar medidas para que no nos coman. Pero vamos a ver cómo ha sido esa jungla a lo largo de nuestras existencias. Luego saludaremos a los que están viniendo ahora. Ya hemos dicho aquí que voy a mirar el sonido para que esté bien. No está bien. Voy a ponerlo bien ahora. Que el mundo en general se compone de una mayoría de personas de muy poca evolución, de los niveles 1, 2 y 3A. Y ahí están entre el 60 y el 80% de la humanidad, de las personas con las que tú, amigo buscador, tratas a diario. Si somos optimistas, diremos que un 60. Y si somos pesimistas, diremos que un 80. No creo que lleguen al 80, pero es fácil que superen el 60. De forma que con este panorama no podemos extrañarnos de que nos hieran. Pero a pesar de todo, a pesar de esa situación, que ahora es esa, en el pasado fue peor. De modo que no nos quejemos. Estamos en el mejor de los mundos que han sido. No de los mundos posibles, pero sí de los que han sido. Remontémonos a 100.000 años atrás, en la prehistoria, cuando no nos quedan huella escrita porque no se sabía escribir. Solo nos quedan los agujeros de los troncos que metían para hacer las cabañas. Pues bien, en la prehistoria sucedía un hecho que también hemos comentado, y es que el macho manda, los hombres mandan. ¿Por qué? Porque van a cazar y traen el alimento para toda la tribu. Y para que la familia, una gran familia, que vive en una cueva, porque el clima es fatal, están en una glaciación, pues puedan sobrevivir. Y por tanto, claro, dependen de ellos. Viven gracias a ellos, a los hombres que salen a cazar. Salen a cazar la mitad de los hombres, porque la otra mitad se queda en la caverna para defenderla por si viene alguna otra familia que quiere coger la caverna y no pasar el frío que pasan. De forma que la vida es dura en la antigüedad. Si viene una familia y nos queda con nuestra cueva, a los miembros de nuestra familia los tomarán como esclavos y los usarán de mala manera. Generalmente los esclavos no duraban mucho en aquellos tiempos, en la antigüedad. Además hay guerras, porque las tribus
guerrean entre ellas cuando alguna siente que tiene una necesidad y quiere cogérselo de ese producto, ese bien, quiere cogérselo a la familia de al lado. Había inseguridad total y la gente vivía pocos años, quizás 40, como mucho 50, por la dureza de la vida. De forma que nosotros hemos vivido alguna ocasión, alguna encarnación en esas circunstancias. Por tanto, si comparamos con ahora, estamos infinitamente mejor. Después, en una parte de Europa, vino el Imperio Romano. Y el Imperio Romano supuso una mejora de la situación catastrófica, anárquica, que se daba y que sufríamos todos en la Edad Antigua, en la prehistoria, antes de la Edad Antigua. Porque la gente en el imperio se dividía en dos categorías. Un mínimo 1%, y digo uno por decir una cifra pequeña, de patricios, y todo lo demás eran plebeyos. No había prácticamente clase media, porque si alguien se establecía y conseguía sacar adelante un negocio, se convertía en miembro de la clase aristocrática, de la privilegiada, de los patricios, él o sus hijos o sus nietos. Los patricios estaban siempre buscando hacerse con más poder sobre los plebeyos, y los plebeyos, algunos se oponían y tenían líderes. El remedio de los patricios era encargar a un grupo de asesinos a sueldo que se cargaran al líder de los plebeyos. Había esclavitud en Roma, por supuesto. Es más, Roma funcionaba gracias a la esclavitud, porque eran muchos más los esclavos que los ciudadanos. Y también había, en el imperio, había inseguridad. Aunque había ejército, había legiones, pero las legiones no podían estar en todos los sitios y solo dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, había una relativa seguridad, porque había una autoridad. Había un prefecto que tenía sus guardias y ejercía la autoridad para mantener el orden. Pero fuera de las murallas, si uno salía afuera, salía a su riesgo y lo podían coger preso y venderlo como esclavo. Había paz. En ciertas épocas del imperio había paz. Nadie venía de una tribu o de una nación o de un país a tomar tu ciudad. Pero a veces los romanos, los generales romanos, luchaban unos contra otros y entonces sí que había guerras, saqueos y muerte a la ciudad que le tocaba. Había libertad de creencias. Desde la fundación de Roma hasta el año 400 aproximadamente, había 1100 años, 1150 años, hubo libertad de creencias, porque Roma tenía que aceptar todos los dioses de todas las regiones que conquistaba, o se le revelarían todas. De forma que la vida en Roma fue una mejoría sobre la catastrófica inseguridad que había antes. Después de Roma, cuando Roma cayó, en el 450 en Occidente y en el 1400 ahí en Oriente, pues entonces vino la Edad Media. La Edad Media supuso todavía una mejoría relativa, parcial, sobre la vida en Roma, porque se abolió la esclavitud. La religión cristiana no permitía tener esclavos. En la Edad Media vivían bien los que iban a caballo, los que tenían caballos en sus cuadras, en sus castillos, en sus mansiones, en sus palacios. No vivían bien los demás, la inmensa mayoría, los siervos de la gleba, que estaban sujetos a su señor. Y de este era todo. Todo era del señor. Y el siervo
estaba obligado a quedarse allá. No podía irse. Estaba sujeto a su señor. Era su siervo, no su esclavo, su siervo, pero de por vida. Y sus hijos también eran siervos del Señor. No tenía derechos. Los siervos no tenían derechos. Solo los que el noble, el Señor, les concediera. Y en general vivían en la pobreza. Porque no había clase media tampoco, en la Edad Media. La tierra era del Señor, todo. Se controlaban las creencias en la Edad Media y no se permitía la discrepancia. Podías ir a la hoguera y, por tanto, también seguía habiendo abusos enormes. En realidad, los siervos en la Edad Media vivían una especie de semiesclavitud. No eran esclavos, pero no distaban mucho de la vida de un esclavo que tuviera un buen señor en el Imperio Romano. Esto acabó en la Revolución Francesa, en 1793, finales del siglo XVIII. Pero la Edad Media arranca del año 500 en Occidente y del 1500 aproximadamente en Oriente. De forma que en Occidente la Edad Media fue muy larga y muy dura. Con la Revolución Francesa se inauguraron los tiempos modernos, podríamos decir así, aunque todavía la mentalidad era pues muy, muy parecida a la del Imperio Romano. Por ejemplo, las desigualdades seguían siendo muy grandes, los menos favorecidos pues llevaban una vida miserable, los niños tenían que trabajar a los 8 o 10 años, las condiciones de vida higiénicas eran deplorables, las mujeres no votaban porque eran ciudadanas de segunda categoría. Como reminiscencia de cuando los hombres cazaban y se vivía gracias a su comida que traían, como reminiscencia de eso, el hombre seguía mandando. Y la mujer no decidía nada, no contaba, se quedaba en casa. Y cuando más recientemente a la mujer se sacaba qué hacía, a qué se dedicaba, se decía profesión, sus labores, la cocina y coser, sus labores. Por eso, porque no había estudiado, porque no trabajaba, porque no tenía forma de mantener un hogar, tenía que aguantar todo lo que tenía que aguantar. De forma que, ¿hasta cuándo acabó esto? Bueno, lo que de que la mujer vote en 1912, si mal no recuerdo, en Finlandia, y en España en 1932, con la República, no antes. Antes la mujer no podía decidir ni siquiera quién iba a gobernar la nación, porque recordando una discusión que hubo en las Cortes españolas en 1932, los argumentos de los que se oponían era que la mujer era demasiado influenciable, demasiado voluble, demasiado cambiable para poder tomar una decisión y tener una postura sensata. De forma que ahora vivimos mejor que antes. Eso es bien, eso es bueno, tiene todo tipo de ventajas, no tiene ningún peligro. Pues sí, tiene un peligro. Lo que yo suelo llamar la molicie. La molicie, palabra poco usada, es la comodidad excesiva en la manera de vivir. Si una sociedad se acostumbre a vivir y varias generaciones van viviendo bien, viven bien, no tienen peligros, no tienen problemas, pues entonces bajan las defensas. Bajan las defensas y la sociedad, los miembros, pierden fuerza de voluntad, pierden capacidad de defensa ante la dificultad.
decae la disciplina, decae la capacidad de sacrificio, decae lo que ahora, de forma un poco novedosa, porque les gusta inventar palabras nuevas o usar palabras nuevas, decae la resiliencia. La resiliencia es que si un junco está tieso y sopla el viento, el junco se dobla. Pero cuando deja de soplar el viento, el junco vuelve a estar tieso. Como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues la resiliencia para una persona es que está la persona bien, viene una adversidad y la persona la tumba un poco, la tumba. Pero cuando pasa la adversidad, la persona se pone de nuevo de pie y vuelve a ser la que era antes. Eso es resiliencia y se aplica a los metales y a las personas y a todo lo que se mueve, a todo lo que está vivo. De forma que una vida cómoda, una vida fácil, resta energía, solidez, autodominio a las generaciones que sufren esa vida mejor. Esto nos recuerda a un experimento que hizo un investigador en Estados Unidos, un tal John Calhoun, Calhoun, por si alguien lo quiere buscar. Cogió 4 ratas y 4 ratones y los puso a todos juntos en una habitación llena de nidos para ratones. De sobra había. Y también los mantenía con comida todos los días. Y no había ningún gato que pudiera echar mano a los ratones. Los ratones vivían en una ciudad maravillosa, genial. Podría decir que era la utopía de los ratones. Todo fue bien, las primeras generaciones. Un ratón tarda 50 días entre que nace y se aparea. Los humanos tardamos entre 20 y 25 años, desde que nacemos hasta que ya empezamos a generar la siguiente generación. Bueno, pues la experiencia de los ratones le duró a John Calhoun exactamente 1588 días, 4,35 años. Al cabo de ese tiempo, los ratones se extinguieron. Murieron todos, sin excepción. ¿Qué pasó? Bueno, pues que empezó todo bien y en meses todo iba de maravilla. Pero al estar generaciones y generaciones de ratones con toda la vida resuelta, pues los machos perdieron la energía que tenían sus antecesores. Las hembras se dejaron de tener cuidado de sus pequeños ratoncillos. Se volvieron agresivas y disputaron el rol de la autoridad a los ratones machos. Estos, como tenían todo resuelto, se desentendieron y se originó un desorden social, porque los roles de quién es el cabeza de la comunidad, pues se perdieron. Surgió combates entre ellos, surgieron abusos de los pequeños ratones, surgió la pedofilia. Las madres dejaron de tener interés en la reproducción y unos y otros, machos y hembras, se dedicaron a acicalarse, a peinarse, a ponerse guapos desde el punto de vista del ratón. Y eso, poco a poco, llevó a la desorganización más absoluta, cesó la reproducción y al cabo de esos días que he dicho, 4 y pico años, la sociedad ratonil se extinguió. Que no nos pasa igual, que la buena vida que tenemos desde hace 3, 4 generaciones, la generación de los baby boom, que es la generación que nació en los 40, 45, 50,
esa generación es la que ahora más antigua, la más antigua que ahora vive. Yo pertenezco a ella. Y esa generación ha conocido el intervalo en el que se pasó de pasar hambre, sus padres, a que lo tengan todo desde que nacen sus nietos. Sus hijos tuvieron bastante desde que nacen, desde que nacieron, pero sus nietos mucho más. Y los baby boom somos testigos de que se está perdiendo muchos valores. Lo que he dicho, la fuerza de voluntad, la tenacidad, el sentido del deber, la autoridad y el respeto a la autoridad. De forma que la capacidad de sacrificio. En tiempos en que yo era estudiante, podía haber una selección al principio de la carrera, pero los alumnos seguíamos cada curso un año y acabábamos la carrera en los tiempos en que estaba la carrera, en los cursos de la carrera. Si una carrera tenía 3 años, pues se acababa en 3 años. No la acababan todos los que la empezaban, pero lo acababan en 3 años. Ahora quizás, pues a lo mejor tardan 3, 4 o 5 o más, porque los padres pueden pagar. Antes los padres no podían pagar y por tanto, si suspendías, te ponían a trabajar. Es más, antes, cuando los baby booms nacimos, en muchos casos estudiaban los chicos y las chicas hacían cualquier estudio de menor categoría, de cultura. Esto era así. Yo no lo puse. En alguna parte de la nación, los trabajos lo hacían los hombres, las mujeres apenas. De forma que hemos visto, algunos, los mayores, hemos visto el cambio que supone que los ratones tengan que luchar o que los ratones lo tengan casi todo conseguido y solo tengan que pedir. Que no nos pase como a los ratones. Y esto es el tema de hoy. Antes no he leído. Carolina Arriagada, buenas tardes, noches, Fernando y todos. Saludos desde Chile. Ale Ramos, saludos a todos. Yule, Caixo, Gabón Danorí, Arnaldo Hernández Vieira, Inaldi, saludos cordiales, Fernando, y a todos desde Puerto Rico. Miguel Ángel Medrano, sonido perfecto, estupendo. Mónica, Molicie, pues lo que sucede cuando tienes de todo y te vuelves caprichoso. Yo tengo cuando yo era joven no había yogures, cuando yo era niño. Ahora los niños dicen, no, yogur de fresa no quiero, no me gusta. Eso es molicie. Tengo que salir, lo veré después en la repetición. Perfecto, perfecto. Ale. Rómulo Caña, buenas tardes a todos. Suga, hola Fernando y amigos buscadores. Siento llegar tarde, no te pasa nada, no te ponemos falta, no pasamos lista aquí. Lo veré después completo en diferido. Qué experimento tan interesante, qué increíble, efectivamente, Mónica. Es un experimento subyugante, que admira. Bien, Fernando. Ahora, la generación de los 70, muchos no tienen hijos. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, el tema de los hijos, bueno, yo puedo hablar por mi familia. La familia de mi madre, la familia de mi padre es más normal y tengo menos datos, porque mi abuelo, pues, se cambió, vino a Pamplona y se desgajó de la familia que tenía. Pero en la generación anterior a mí, la generación de mi madre, eran, a lo mejor lo he dicho, 76 primos, carnales, todos con el apellido que tienen. 76. La generación siguiente, que es la mía, éramos 36 primos. Somos 36 primos. Uno murió, una prima murió de accidente.
en mi generación, ¿eh? La generación siguiente, si mal no recuerdo, son 9 primos. Ya no sabemos más datos, ¿eh? Pero baja las generaciones bajan radicalmente, radicalmente. Dice Pedro Calvo, ahora la generación 60, muchos no tienen hijos, efectivamente. Es que, y no se les puede reprochar, entiendo, porque las condiciones de vida son muy distintas. Se ha estropeado. Yo recuerdo que cuando acabé los estudios, la segunda carrera, a los 25 años, yo me examiné el día 7 de enero y el día 10 de enero estaba trabajando en una empresa, porque sabiendo que acababa, hice la solicitud, hice la prueba, el examen y empecé a trabajar. Era el pleno empleo. En el año 70, en España, había pleno empleo. Trabajaba todo el mundo. No hemos sabido legar esa situación a nuestros hijos. Y ahora las generaciones que se incorporan con 20 o 25 años al trabajo, pues lo tienen muy mal. Lo tienen muy mal. Es sabido que ahora se marchan de casa los chicos, los hijos, pues a los 20 y tantos o a los 30 y tantos, porque no pueden hacerse con un hogar en el que convivir con una pareja, o por lo menos se dan casos de esos. Es decir, no es la misma situación. Y por tanto, claro, pues no pueden tener hijos o uno va a probar y ya está. Eran otras circunstancias, completamente otras. La circunstancia de la generación anterior al baby boom, las personas que nacieron en los años 10, 14, 15, 17, 20, las personas que nacieron en 1920 o antes, vivían en otro mundo distinto. En otro mundo que era más duro. Pero nosotros hemos vivido en un mundo mucho más cómodo y nos puede llegar la molicie. Y los que lo van a pagar son la generación de los que están ahora queriendo incorporarse al trabajo. Dice el Tucán Volador, se llama la generación de cristal. La de ahora, todos los traumas. La de ahora. Yo he perdido ya los nombres de las generaciones. Conozco la de los millennials, pero la que hay entre los baby boom y los millennials, un día lo leí, pero no me acuerdo cómo se llama. Si alguno lo sabe, ya me lo dirá. Dice Antonio Cámara, Mónica, 3 primos. ¡Qué maravilla! Tenían que reunirse las primas. Yo sé que se reunían las primas y a lo mejor, en lugar de haber pues 38 primas, pues a lo mejor se reunían 20, pero ya les bastaba para hablar y para darse noticias. Antonio Cámara, ¿de qué forma se puede evitar el borreguismo social? ¿Necesitamos un buen golpe? Bueno, tenía escrito aquí en el guión algunas medidas para esto, pero ya a los 20 minutos he cortado. Voy a ir a ellas. Renunciar a lo no imprescindible. Acostumbrarnos a una cierta austeridad, desechando cosas que podríamos usar, pero que no son imprescindibles. Yo puedo decir que hace ya varios años, 3 o 4, que no uso el móvil. He renunciado al móvil, porque me parece innecesario estar localizado las 24, las 16 horas que hace luz al día. No tengo por qué. Tengo el teléfono en casa y pues me llaman, saben todos que me tienen que llamar al fijo, no al móvil. A veces
no todos los días, renuncio al ascensor y subo los escalones andando. Despacio, pero subo andando. Andar más, no usar el coche para todo, comer menos, aunque se pueda, comer menos, hacer economías, como si tuviéramos menos dinero del que tenemos. Ahorrar nunca viene mal. De forma que eso o lo que el oyente, cualquiera de vosotros, se entienda que le conviene hacer. Eso en el tema de no tener demasiado, no podernos dar todos los caprichos que queramos y tampoco dárselos a las personas que todavía dependen de nosotros. Es decir, a los hijos, cuando son pequeños, cuando son menores de edad. No empecemos a querer corregir a los hijos que tienen 30 o 40 años. Eso ya, el trabajo está hecho. Eso desde el punto de vista del consumo. Pero hay otros remedios, otras medidas a tomar para lo que tú dices, Antonio, del borreguismo social. No, el borreguismo social, un buscador no puede ser borrego social. Tiene que tener su propio criterio. Tiene que tener capacidad para analizar y discernir lo que es bueno de lo que no es bueno. Lo que tiene buena pinta y cumple las condiciones de la verdad y lo que no tiene buena pinta y no cumple las condiciones de ser cierto. El criterio propio, el sentido crítico del mundo, de la vida, es irrenunciable para buscadores y no buscadores, pero sobre todo para buscadores, porque ellos tienen atisbos de mente superior o de corazón superior, intuiciones, y tienen que seguirlas. Tienen contacto con los guías y tienen que hacerles caso y que pedirles consejo. De forma que borreguismo social, un buscador nunca. No. Ahora, ¿necesitamos un buen golpe? Yo no soy profeta y no sé qué golpes nos vendrán. Nos están viniendo golpecillos, nos están viniendo golpecillos. De forma que quizás no todo sea malo en las adversidades que podamos encontrarnos en el camino. Nos pueden devolver un poco a la tierra de la vida humana, que es una vida con dificultades. Una vida como los ratones, con todo pagado, con todo conseguido y sin ningún predador, no llega a ser bueno al final. No en seres irracionales, que solo tienen su instinto. Está por ver qué pasa con los humanos, pero aquí estamos nosotros para procurar que la cosa no se desmande. Dice Miguel Ángel Medrano, debemos retomar una forma de vivir más natural y tener más relación con nuestro entorno, rudo. No debemos olvidar lo dura que es la vida. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo no quiero pintar con esto como que la vida ahora es de color de rosa. No lo es. Tampoco lo era en mis tiempos jóvenes. También había que sacrificarse y esforzarse. Pero entonces nos sacrificábamos y luchábamos y teníamos fuerza de voluntad. No éramos ideales, no éramos ideales, pero entonces funcionaban esas características. Y es posible que la buena vida que hemos llevado desde 1960 hasta el 2015, esos 55 años de buena vida que hemos tenido, 30 años son una generación, luego hemos estado 2 generaciones, la de los millennials y la siguiente que no sé cómo se llama, la de los baby boom y la de la siguiente, antes de llegar a los millennials, estas 2 generaciones, hemos tenido una buena vida, una vida bastante a nuestro favor. Y entonces, sí, tendremos que volver
a nuestro entorno rural, a nuestro entorno más básico, sin tanta sofisticación. Yo sigo pagando en billetes cuando voy a de compra, porque no me gusta, por supuesto, no tengo móvil y no puedo tener pago digital, pero tampoco me gusta la tarjeta de crédito. Me gusta saber cuánto me gasto y así me duele. Dice Tucán Volador, Fernando, o sea que Miguel Ángel Medrano, sí, sí, no debemos olvidar lo dura que es la vida. Dice Tucán Volador, Fernando, es la mejor época de toda la historia conocida de la humanidad para autocuestionarnos y autoconocernos. Preguntar cuál es nuestro papel aquí. Sí, efectivamente, porque hemos tenido tenemos tiempo para reflexionar y tenemos medios a nuestro alcance para formarnos, que es Internet, y la gran cantidad de libros que están disponibles en las librerías y también en la red. De forma que el que no se forma es porque no quiere, porque no le dedica tiempo, porque no le da importancia. Pero tenemos las oportunidades que no tuvieron nuestros padres y que yo tampoco tenía cuando tenía 25 años, porque entonces no había Internet. Y no se editaba libros como se editan ahora. Ahora los libros nos salen por las orejas. Se editan demasiados libros cada año en España y en los demás países igual. Mónica dice que está de acuerdo con Miguel Ángel Medrano y yo también. Carolina Regada, la tecnología definitivamente nos daña. ¿Por qué no se puede frenar los avances sabiendo que nos están perjudicando? Porque benefician a los que tienen el poder de publicitar, publicar, divulgar los avances. Carolina. Aquí lo que importa en la vida, en este planeta, lo que importa generalmente es lo que les interesa a unos cuantos y no lo que interesa a la mayoría. Y si interesa a algunos cuantos, pues esos tienen las formas para darle publicidad y que se sepa y que se usen las cosas. Siempre ha sido así. Si repasáis lo que he dicho, conforme ha pasado el tiempo, el abuso ha sido menor. Sigue habiendo abuso, evidentemente. Pero es menos rudo, menos brutal, menos evidente que lo era hace 1000 o 2000 años. Ahora, tienen que pasar 1000 años para que se note un cambio. No se nota un cambio más que en pequeños detalles si pasan 50 o 100 años. La vida del ser humano es un metro muy corto para medir los cambios. Pitágoras 37, nos dice Pedro Calvo, no gastes en exceso, como hacen los desconocedores de lo perfecto. Ni seas tacaño, la medida es lo mejor de todo. Sí, efectivamente. Ya los griegos, en el año 500 antes del cambio de era, se habían dado cuenta que hay que ser comedido, tanto en gastar como en no querer gastar nada. Sí, efectivamente, Pedro. Antonio Cámara. Generación X. Esto es el término generación X. Gracias, Antonio. El término generación X se usa para referirse a las personas nacidas tras la generación baby boom. Baby boomers, sí. Sí, la generación X, sí. Luego están los millennials, que son los del año 1000. Y claro, cada generación son 30 años. Si hacéis la prueba de poner qué año nacisteis vosotros, suponiendo que sois el hijo medio de vuestros padres, y si no, qué año nació el hijo medio, no el primogénito ni el más joven, el medio. Y luego hacéis cuándo nació vuestra hija media o hijo medio. Y si tenéis nietos, cuándo nació el nieto medio. Y cuándo nacieron vuestros padres. Y cuándo nacieron vuestros abuelos. Y vais mirando las fechas, veréis que son en torno a los 30 años. Hoy en día, en el siglo XX, el ser humano
tiene 30 años entre generación y generación. Me sorprendería mucho que difiriera mucho de esto. Puede ocurrir que haya alguien que madrugan mucho los padres, los hijos y los nietos, y a lo mejor se reduce a 25 años, pero en general 30 años. Gracias, Antonio. Gracias. La generación X, efectivamente. ¿Qué tipo de lectura, dice Mónica, recomendarías? Bueno, yo quería advertiros en esta charla de que os aficionaréis a la historia. Si ya estáis un poco aficionados, no pretendo imponer aficiones nuevas a quien no le gusta leer, por ejemplo, pero el saber de historia y el tener ideas claras sobre cómo fue la vida en siglos pasados, incluso en milenios pasados, es una buena forma de aprender, porque se dice que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y es triste gracia porque el pasado siempre es peor que el presente. Y repetir la historia es dar pasos hacia atrás. De manera que yo recomendaría para este tema libros de historia, pero no libros de historia que tengan muchas imágenes y que sean muy bonitos. No, porque esos cuentan la historia edulcorada, suavizada, pulida, eliminando las notas desagradables, ¿eh? Y pintando una época pasada folclórica. No, libros, no hace falta que sean muy gordos, pero de solo texto o de figuras en blanco y negro, que se vea que son un estudio profundo y exhaustivo. También podría recomendar en otra línea a autores, maestros, hermanos mayores, difuntos o vivos, que hablen de estas cosas. Pondré en el vídeo de hoy una página web de Sofía Originals, de la web, en el que cito pues como entre 20 y 30 libros sobre la evolución, sobre los temas nuestros. Son muchos artículos, muchos títulos y por tanto no recuerdo, los hay de Antonio Blay, de Khalil Gibran, de Tony de Melo, de varios modernos, de varios autores que saben y que explican muy bien lo que hacen. De forma que libros de historia y libros de lo que saldrá en el enlace de la web que pondré en la descripción del vídeo. Y lo pondré hoy mismo. En general, hay que tener cuidado si hablamos de libros que traten del tema de evolución, del tema sutil, hay que tener mucho cuidado porque hay también unos cuantos cuentistas que escriben sin saber nada profundo. Historia pasteurizada, dice Pedro Calvo. Sí, historia pues suavizada hasta el punto de que es irreconocible. Dice Rómulo Ocaña, acá en el Ecuador, en la parte rural, todavía es difícil el campo, es duro, no hay tecnología, ya. Pues entonces estará, Rómulo, como España en mis tiempos. En mis tiempos, mi abuelo, el padre y con su mujer, mi abuela, de los 36 nietos, pues tenía un caballo y la pieza la araba con el caballo. Yo a mi abuelo no le he conocido nunca un tractor. No ha tenido tractor. Cuando yo era muy mayor, vendió la huerta con el caballo. De forma que, pues están en tu tierra, Rómulo, como se estaba en España en los años 60. Mis abuelos perdieron la huerta, bueno, vendieron la huerta
cuando yo tenía 18 años, o sea, el año 63. Es decir, que antes del 60, así se estaba. Y bueno, pues vivíamos, se vivía bien, si tenías una huerta, claro. Hernán Torres dice, pero Fernando, las historias pueden ser falsas o cambiadas a favor de quienes manipulan. ¿Cómo saber cuál es correcta? Bueno, vamos a ver. Yo he dicho historia de tiempos antiguos, historia de nuestro pasado, para poder comparar y poder matizar o revisar las cosas que yo he dicho sobre la antigüedad, la prehistoria, el Imperio Romano, la Edad Media, la Revolución Francesa y el siglo XIX-XX. Eso eh, es más difícil que se manipule porque la gente ya ha muerto y no hay intereses en que se manipule por parte de los que vivieron aquella época. Otra cosa distinta es la historia de la Guerra Civil Española. Pues claro, todavía, no ahora porque es la generación anterior, pero puede haber personas interesadas en deformar qué pasó en la Guerra Civil Española. O puede haber personas interesadas en deformar lo que pasó en la Guerra de los Balcanes o en la Guerra de Vietnam, en sucesos relativamente recientes que abarcan la vida de los que vivimos. Ahora, el método para esto, Hernán, pues mira, yo lo he aplicado. Si quieres enterarte de una cosa, compra 3 libros de autores que les sigas el currículum y que veas qué opinan de forma distinta antes de comprar los libros. Es decir, hay que saber de quién compras un libro. Hay que saber su currículum. ¿Quién le edita? Si es español y conoces las editoriales españolas, como me pasa a mí, para saber de qué pie cojea. No se puede comprar un libro a ciegas sin conocer el autor, porque entonces, como dices muy bien, pueden estar manipuladas, efectivamente. Y cuanto más reciente sea la historia, de tiempos más recientes, más posibilidad de manipulación hay. Por tanto, tienes que comprarte una historia del mismo evento, de la misma época, de la misma nación, de 3 autores que tengan diferente mentalidad. Y malo sea que ninguno de los 3 sea mínimamente acertado en su versión. Y elegir de los 3 aquello, no aquella versión, aquel autor, sino aquel conjunto de datos que te encajan más con lo que tú entiendes que puede haber sido realidad. Es decir, que no basta con leer un libro, comprarse un libro, leerlo y ya está, y ya sabes. No. Hay que comprarse, si uno quiere estudiar un tema, comprarse 3 libros de 3 autores que tengan diferente extracción, que tengan diferente ideología. Y leyendo los 3, de las 3 historias, procurar hacerte tu propia composición de lugar y de historia. Eso es tener sentido crítico. De ninguna manera tragarse lo que diga el primero que ves en una librería que no sabes, que no habías oído nunca hablar de él. Hay que tener sentido crítico, Hernán. Dice Claudia Barba, mis padres eran de tu generación y estas conversaciones las teníamos en casa. Es excelente. Hoy no hay charlas familiares. Se han casi sustituido por exceso de pantallas. Sí. Bueno, pues esto que dices, Claudia, es un ejemplo de a qué conduce la disponibilidad de información gratuita para todos. A mí también me apena ver gente por la calle o bien con su auricular en el oído o bien en una cafetería y están 2 y está cada cual con su móvil y hablando con su móvil o leyendo el móvil. Es una pena. Es una pena porque con eso el ser humano se quita capacidad de diálogo y capacidad de discurrir. Porque para leer hace falta menos inteligencia
y menos proceso mental que para hablar y debatir y cambiar impresiones con seres humanos. Cuando leemos, no estamos ejercitando todas nuestras facultades. Y efectivamente, las conversaciones hay que procurar mantenerlas y, por ejemplo, pues procurar que los más jóvenes estén en la conversación y se dejen los móviles en la comida, en la mesa. En la mesa no hay móviles. En la mesa hablamos, estamos toda la familia y hablamos. Se puede, pero es cuestión de acostumbrarlos. Y los mayores sois los que tenéis la batuta para intentar eso sin provocar tensiones. Dice Yule, a mí me encantan las tertulias sobre historia y filosofía, escuchar cuentos, historias, otras formas de ver y pensar. Se aprende un montón. Hablar con amigos, contrastar ideas, claro. Esa es la relación social. Ahora se le llama socializar. Yo no suelo emplear esa palabra porque no me gusta, ¿no? Claro, es que es lo propio del ser humano. El estar con un móvil recibiendo likes y dando likes es para estropear la sociedad hacían falta los móviles. Porque usados moderadamente, pues quizás, pero es que hemos llegado al extremo de que tengamos que tener móvil y acceso a Internet cuando estamos en una cafetería. Y eso ya, a mí por lo menos, me parece un exceso. Por descontado, mi móvil no tiene Internet. Yo nunca he tenido Internet en el móvil, porque no me hace falta preguntarle a un diccionario o una enciclopedia ninguna cosa cuando estoy en una cafetería con mi familia o con mis amigos tomándome una cerveza. No necesito Internet para nada. Y cuando estoy en casa, pues tengo el ordenador y hago lo que me haga falta. De forma que yo nunca he tenido un teléfono con Internet. Teléfono para recibir llamadas y para hacer llamadas. Eso es suficiente. Dice Pedro, qué suerte tenemos por vivir tan cerca y poder charlar. Ahora no hace falta vivir cerca. Ahora con Internet se puede charlar tranquilamente. Con Zoom o con Skype. Spiderman dice, ¿puede ser que los gobernantes induzcan a los pobladores a despojarse de su individualidad y por lo tanto masificarse y de ese modo poder manipularlos mejor? Puede ser, Spiderman, puede ser. Posiblemente sea. El móvil era un invento que era necesario. Para que ciertas cosas progresaran, el móvil era necesario. Lo digital. Ahí está el problema. Y así poder manipularlos mejor. Sí. Hoy los jóvenes, la gente joven, está jugando en plan individual con juegos de... Yo no me meto que sean de guerra o no sean de guerra, de violencia o no violencia, eso es una tontería, eso da igual, pero con juegos que les gustan y son individuales. Y se han perdido los juegos de grupo, los juegos de mesa que se hacían antes, que ahora se pueden retomar en Navidad. Jugar a las cartas o a cualquier cosa que permita el juego en grupo. El Tucán Volador dice, así es, en mi casa. No se permiten celulares en la mesa, efectivamente. Poner reglas es necesario para una buena crianza, por descontado. Antes he hablado de la autoridad. La autoridad yo veo que se ha perdido, y no es que sea yo un déspota ni que me gusten los déspotas, pero hay personas que tienen que ejercer la autoridad. Un alcalde tiene que ejercer la autoridad.
un director de empresa tiene que ejercer la autoridad. Y un director de un hospital tiene que ejercer la autoridad, porque él es la autoridad. Y por tanto, tiene que ordenar que las cosas se hagan como deben hacerse por el bien de todos. Y si no ejerce la autoridad, pues entonces es un desastre. Es un desastre el lugar, la empresa, el hospital, el centro, la universidad. Tiene que haber autoridad para la buena crianza. Otra cosa es que el que ejerza la autoridad pues sea comedido, sea educado, sea sensato, sea buen psicólogo y contribuya con su comportamiento a tener prestigio para que las reglas se acepten y que sean reglas adecuadas. Pero una autoridad mínima es imprescindible. Y los padres, atención, porque los padres tenemos o hemos tenido autoridad durante un cierto tiempo, entre que el hijo tiene 0 años y que el hijo tiene 13, 14, 15. No llego a los 18, porque 13, 14, 15. Ahí tenemos autoridad, pero luego tenemos que saber dejar la autoridad y actuar por la vía de la convicción o de la respuesta a lo que el hijo nos pregunta. Y si no pregunta, no hay respuesta. De forma que la autoridad es durante un cierto tiempo. Durante un cierto tiempo. Luego ya la relación tiene que basarse más en un prestigio y en una convicción. Hacer ver que algo está bien o no está bien, pero hacer ver, no mandar. Los padres también tenemos que, en un momento determinado, aprender a dejar de ser padres. Bien, pues esto es lo que da de sí el tema de hoy. Como no os advertí de qué iba a ser, no habéis podido preparar ninguna pregunta. Bien, pues entonces, amigos, el próximo jueves nos veremos. Vamos a tener talleres con independencia de qué sea el día siguiente. El día siguiente, jueves, es 29, no pasa nada. Y el jueves siguiente es día 6, Día de Reyes. Pues tendremos taller el día 6. Y el que pueda venir bien y el que no, lo verá en conserva unas horas después. Hasta entonces.